Es la segunda reunión que mantenemos con el Departamento de Sanidad para debatir sobre la reforma del mapa sanitario de Aragón. Pero realmente, ¿qué es lo que queremos, qué es lo que buscamos con la reforma del mapa sanitario de Aragón? En primer lugar, se necesita un diagnóstico real de cómo está la asistencia sanitaria en Aragón y cómo se va a garantizar una calidad asistencial a todos los pacientes, vivan donde vivan. Y es lógico que este diagnóstico real debe de realizarlo el Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón y sobre ese diagnóstico empezar a trabajar los diferentes grupos políticos. Los criterios políticos de Chunta Aragonesista pasan por, en primer lugar, queremos que se mejore la calidad asistencial sanitaria pública para todas las personas que viven en Aragón, vivan donde vivan. También, en segundo lugar, un aspecto clave es la financiación. Se va a incluir ese 25% en atención primaria. Lo va a tener en cuenta el Departamento de Sanidad. Para Chunta Aragonesista este aspecto es esencial y debe de recogerse de cara a futuro dentro de este mapa sanitario. También vemos necesario incluir de cara a presente y a futuro un plan de infraestructuras sanitarias de acorde con la realidad geográfica que tenemos en Aragón. También es importante, un cuarto punto, la participación y acuerdo con el territorio, con los ayuntamientos y con las comarcas. Un nuevo mapa sanitario de Aragón debe de estar apoyado por los ayuntamientos, por las comarcas y, sobre todo, por la sociedad y por las personas que vivimos en el medio rural. Y también es importante tener en cuenta criterios demográficos. No es normal que para crear una nueva zona básica de salud se necesiten más de 10.000 habitantes. Esto no se adapta a la realidad que vivimos en Aragón. También criterios sociales. Hay que tener en cuenta la población envejecida y con enfermedades crónicas que viven en el medio rural. Y, por otro lado, las zonas de expansión demográfica donde viven personas muy jóvenes. Son dos realidades diferentes que nos encontramos en el día a día. Y también hay que tener en cuenta los criterios geográficos. Hay que tener en cuenta los tiempos desde municipios muy pequeños que tienen que trasladarse a centros de salud de cabeceras de comarcas, normalmente personas muy mayores y personas que no tienen un vehículo para poder trasladarse, y que es algo que también deberemos de apreciar y tener en cuenta en esta reforma de este mapa sanitario. Esto para nosotros, desde luego, es primordial y esperemos que estos criterios políticos de Chunta Aragonesista, el Departamento de Sanidad, los tenga en cuenta realmente para decidir unas cuestiones u otras. Estos son los criterios políticos de Chunta Aragonesista y ahora es el Gobierno quien debe trabajar para presentar ese diagnóstico real y hacer una propuesta para llegar a acuerdo con todas las formaciones políticas y, sobre todo, con el territorio aragonés, que es el que vive el día a día de los problemas sanitarios que nos encontramos en Aragón.